Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Gracias por responder. Es importante que lo hagan para saber que tenemos el audio pues como disponible para todos. Les estaba yo comentando entonces de que se crean bajo un nuevo sistema del Seguro Social las administradoras de riesgos profesionales. Y esto precisamente se crea para realizar actividades de prevención, de asesoría y evaluación de los riesgos profesionales. Por eso está vinculado el examen médico de ingreso a la empresa. Perdón, a ver si hay alguien que esté ingresando más por ahí. Ok. Se relacionan constantemente las administradoras de riesgos profesionales con la parte médica, porque precisamente el médico laboral tiene que determinar en qué condición ingresó el trabajador a la empresa. ¿Sí? Y eso está pendiente las ARP, están muy pendientes de eso. Por eso se habla de que ellos tienen la obligación de realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de los riesgos profesionales. ¿Sí? Esa atención médica, pues lógicamente está siendo manejada por prestadoras de servicios de salud, las IPS, y también pues está junto con las entidades promotoras de salud, las EPS, donde son ellas las que emiten los conceptos médicos, los diagnósticos y los posibles tratamientos. ¿Sí? Entonces resulta que el paciente llegó y ha tenido una serie de dolores de cabeza fuertes, unas migrañas, cefaleas tensionales, y han sido generadas por el ambiente de trabajo, porque no tienen buena iluminación o porque el olor que se percibe en el ambiente de trabajo es supremamente feo, negativo, fuerte. Entonces se tiene que generar como esa evaluación. Entonces, ay, perdóname, mi amor. Toma. hay un reporte del médico de la IPS o de la EPS a lo que son las ARP de riesgos profesionales, porque se ha identificado que hay problemas. ¿Estará haciendo mucho frío, Pequi? Jessica, por favor, quita el audio, por favor. Sí. Jessica, gracias, Jessica. Perdón. Entonces, les estaba diciendo que en la medida que se descubra que el ambiente de trabajo está siendo es el que genera esas cefaleas tensionales, estos trastornos del sueño, entonces, lógicamente, se envía una recomendación a medicina laboral, entonces las ARP están pendientes de que se hagan las correcciones del caso. ¿Sí? Si no se hacen las correcciones de caso, pues se tiene que acudir a otras instancias para que la empresa corrija lo que está generando esos problemas de salud emocional o salud física en el trabajador. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de que la función de las administradoras de riesgos profesionales es el de la prevención, la asesoría y evaluación de esos riesgos profesionales. Esa atención médica para que se le haga seguimiento a todo lo que se está manejando de la corrección a nivel empresarial. ¿Sí? Entonces, se ha generado una gran cantidad de esfuerzos por implementar estrategias con disposiciones legales que en últimas va a permitir proteger proactivamente a los trabajadores frente a los riesgos de enfermedades o accidentes. O sea, no hay que perder el horizonte de que las empresas o los efectos negativos que tienen malos ambientes de trabajo en las empresas pueden generar eventos de salud física y mental. Yo he tenido una serie de casos de profesoras que están al borde de la locura
tal cual como se los estoy planteando, que terminan prácticamente en clínicas de reposo porque el ambiente laboral es supremamente tenso, porque el acoso laboral, y el acoso laboral no es ese acoso sexual, sino la presión que ejerce los, eh, los jefes inmediatos en los trabajadores. Entonces ustedes saben de que se genera algo que se llama la muerte en las defensas, es decir, un nivel de estrés muy elevado que se llama burnout, que es el quemarse, cuando ya la persona está totalmente afectada por la condición del trabajo. ¿Qué es lo que hace el médico laboral? Incapacitar. Entonces, se pretende entonces en esa incapacidad que las ARP vayan a la empresa o el médico laboral con su grupo de gente vayan a la empresa y estén verificando que se están haciendo las cosas para modificar las situaciones de tipo laboral que pueden estar generando esas reacciones de salud física y mental. Porque ¿qué sacamos nosotros con incapacitar a las personas y cuando llegan allá nuevamente al ambiente de trabajo siguen en las mismas condiciones, siguen iguales? Pues no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, es necesario reforzar esa exigencia del cumplimiento a las normas. Entonces, por eso el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo se encarga de eso, de planear, de verificar, de controlar y de generar acciones de mejora, precisamente para que lo que se está verificando como factores de riesgo sean corregidos. Que en últimas lo que va a hacer es generar una sostenibilidad laboral, una mejor calidad de vida laboral con todos estos sistemas de control, con todos estos sistemas de protección de riesgos ocupacionales. Pues en el fondo lo que se pretende es cambiar el concepto de hace muchos años en donde la gente no era escuchada. La gente simplemente se enfermaba y no, usted venga a trabajar o si no, pues chao. Y tampoco es así, ¿no? Hay empresas que no tienen una relación costo-beneficio que me parece muy importante tener y es invertir ahorita para que más adelante la productividad sea de un 200%. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Los empresarios, los empleadores, no invierten en una muy baja calidad y entonces a mediano plazo o a corto plazo se ven los accidentes. Entonces los riesgos ocupacionales se incrementan de una manera abismal. ¿Ven? Entonces, ese costo-beneficio es importante, esa relación es muy importante para el control y la protección. Y si hay que hacerlo, pues lo hacen. Y hay mucho cambio. Vuelvo y coloco el tema de ahorita de las pandemias, cómo la gente está trabajando desde la casa, cómo la gente está trabajando en teletrabajo, en teleconsulta, pero ¿qué es lo que hacen las empresas? Ve, si nosotros estamos trabajando o yo trabajo, por ejemplo, en sistemas, entonces las empresas que velan por el bienestar del trabajador, lo que hacen es mandarle su silla ergonómica, su portátil, el mouse, un buen equipo para trabajar. Un equipo, me refiero a un computador, a un portátil, ¿sí? Para que trabajen tranquilamente. Y a veces hasta les mandan una serie de bonos o de almuerzos, se los envían a la casa precisamente para eso. ¿Ven? Las empresas que no lo hacen, pues lógicamente hacen que los trabajadores trabajen con las uñas y eso hace que se pierda la motivación, que no se trabaje con entusiasmo, que no se trabaje con ningún tipo de interés. Entonces, esa es la situación actual de lo que se pretende cambiar con esos conceptos de muchos empresarios, de ver entonces las medidas de protección como un gasto, pero que va a generar un beneficio a largo plazo. Una inversión en productividad y eficiencia. Esa relación es supremamente importante y no se puede perder. Entonces, permítanme, voy a compartir otro video y ya así los voy a escuchar a ustedes, porque pues, ya tengo la boca seca, entonces necesito que ustedes hablen, por favor. Sí, Elizabeth, ¿qué me quieres comentar? Profe, que bueno, escuchando, digamos, lo que usted plantea,
y pues teniendo en cuenta, digamos, viendo el caso como tal de una pandemia, ¿cómo es posible garantizar tal vez cuando muchas empresas, yo creía que la gran mayoría, incluso el sector público o privado, no está preparado como tal para un teletrabajo, con las condiciones como tal que se requieren y demás, lo que usted decía, digamos, una silla o un espacio, el ambiente como tal, para poder llegar, digamos que considero que muchas de las empresas, para poder llegar a hacer un teletrabajo en una condición de una persona que tal vez lo requería de manera urgente, saliéndonos del tema de la pandemia, siempre se hacía como un estudio y demás, y si era posible y pues con todas las medidas y demás para que él pudiera trabajar desde su casa, asegurándole pues su seguridad en el trabajo. Ahorita digamos que teniendo en cuenta que pues nadie esperaba una pandemia y los recursos como tal estaban invertidos, nunca esperaban que se tuviera que invertir en este tema. Eh, Considero yo que en cierta manera es un poco difícil asegurar tal vez todos esos beneficios aún a los empleados cuando tal vez el costo-beneficio, como usted lo hablaba, cuando digamos que realmente las empresas no están preparadas y tal vez el enfoque que tenían era eh, pues fuera del tema del trabajador como tal y más digamos que en una situación como esta, ¿sí? Pues fíjate, Entonces, fíjate, fíjate, Elizabeth, lo que tú mencionas, eh, eh, en cierta manera, pues todas las empresas, todo el mundo tuvo que adaptarse a todas estas condiciones. Jamás pensamos, por ejemplo, estar ahorita nosotros acá en este espacio virtual, pero la pandemia nos obligó a eso. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Las empresas lo que hacen ahorita, pues precisamente es adaptarse a una velocidad abismal porque la productividad no se puede perder. Toda, todo tipo de empresas de diferente sector, lo educativo, la salud, la, la agricultura, la construcción, absolutamente todo han tenido que manejar y adaptarse a unos procesos que han tenido que realizarse prácticamente en el camino, en la marcha para poder generar esto. Y fíjate o fíjense todos que esto cabe dentro de todos estos programas de seguridad en el trabajador o para el trabajador, porque hay que vincular esto, o sea, ya esto es una realidad, ya esto nos obligó o nos exige adaptarnos a esto. Entonces ya hay que pensar en que si el trabajador está en la casa, está trabajando vía remoto, pero está trabajando, pues entonces hay que hacerle, hay que diseñar un programa precisamente para garantizar de que se le está dando la atención al trabajador. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen por ejemplo, los líderes, ¿no? Estoy hablando de líderes, no de jefes. Los líderes se preocupan y hablan con sus empleados, cómo se han sentido, cómo han estado ustedes en la casa, de qué manera ustedes han venido recreando, ustedes qué necesitan. Entonces, de esa manera le estamos dando la importancia a nuestros colaboradores para que sientan que los tenemos en mente, ¿no? Pero si los dejamos sueltos, pues lógicamente, pues eso eh, se conoce como los comentarios de pasillo en donde se va a criticar pues precisamente a la empresa porque no nos tienen en cuenta. Entonces, toda esa situación lleva a que tengamos que adaptarnos y generar programas que permitan a la empresa, a los empleadores, velar por el bienestar del trabajador. Y hay que hacerle seguimiento a eso. Hay que hacerle un total seguimiento a eso. Porque pues nada sacamos con hacer una serie de cuestionarios para evaluar cómo se ha sentido el trabajador si no le hacemos seguimiento. O si más grave todavía, encontramos una serie de falencias y no las corregimos. O sea, si yo hago una serie de encuestas, si yo hago una serie de evaluaciones, es para corregir, son los planes de mejora. Es lo que necesitamos hacer. No sé si respondí a la pregunta que tú hacías, Elizabeth. sí, señor. Vale, sí, gracias. Permítame entonces, pues quiero compartir con ustedes un video. Apenas nos queda el tiempo.
que tienen que ver con lo que hemos mencionado ahorita con respecto al estrés laboral. Me dicen si le están viendo la imagen, por favor. Sí, señor profe. Me Sí, dicen señor, si, profe. gracias. Me dicen si están viendo el audio, por favor. Perdón, si están escuchando el audio. No, ¿No lo No. escuchan? no se escucha. Oh, ok, espérenme. ¿Sí lo escuchan? Yo sí. ¿Me pueden decir, Yo también, por favor? profe. Ah, ok. Revisa entonces tu audio, si eres tan amable. Alba, No, profe, yo tampoco escucho. No tengo audio. Yo No. tampoco estoy escuchando. ¿no lo escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ok, listo. Prestemos atención entonces. por Les favor. situacions d'estrès laboral no són un fenomen nou que haguem d'associar exclusivament a les modernes tecnologies o als actuals hàbits de treball. Perdón, porque permítanme, voy a salir de este. Ok, ok. FLM 5160 TDYD 5. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Ah, Sí, ok. señor. Ok, gracias, muy amable. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo. Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados. Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga general. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso. En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo, reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación.
Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral, hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que podríamos llamar bueno, es conocido como eustrés y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológicamente. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo. De entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo, bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas. Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante. Se producen 3 fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para la respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona. Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo.
Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés. Es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar, ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas. O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o incompatibles entre sí. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, como el ruido, la iluminación o la temperatura. Las carencias de formación que obligan a los trabajadores a grandes esfuerzos de adaptación. La falta de participación en la toma de decisiones. Las relaciones personales referidas a conflictos, falta de comunicación o de colaboración entre compañeros, jefes o subordinados. Los horarios de trabajo inadecuados y la falta de pausas que permitan la recuperación de la fatiga acumulada. Las tareas de gran responsabilidad, en especial cuando el trabajador siente que no controla por completo las situaciones que se pueden generar. Los contextos físicos peligrosos que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Bueno, vamos a dejar ahí. Quiero mañana continuar con el video y lógicamente darle a usted la oportunidad de participar, pero pues ya se nos fue el tiempo. Entonces, vamos a continuar mañana. Miren ustedes por favor en la plataforma lo que tenemos que hacer para mañana con respecto a el establecimiento del aspecto laboral en Colombia, cómo se establece la organización laboral en Colombia. Entonces, pero vamos a comenzar con este tema del estrés que me parece muy interesante y miren cómo lo están abordando, entendiendo un poco sus factores psicosociales, lo que yo les estaba comentando, cómo el nivel de estrés se va incrementando porque las demandas del jefe inmediato son muy altas y bueno, una gran cantidad de cosas aquí negativas. Les voy a pedir el favor de que activen sus cámaras, son tan amables. John Loaiza, ¿me escucha? John. No sé si John me está escuchando. No lo escucho, John. Profe, buenas noches. Ya, ahora sí, ahora sí. Es que necesito que yo ahorita le voy a activar el parcelador para que su merced diligencie el parcelador como se tiene que hacer todos los días. Bueno, como su merced es el representante del curso, entonces tenemos que estar en contacto usted y yo para que se haga
ese diligenciamiento del parcelador de cada clase. Bueno, John. Claro que sí, profe. Listo, joven, gracias. Entonces, permítame, voy a finalizar la clase. Ustedes saben de que hay que reportar de que estuvimos desde el inicio hasta la finalización de las 8 de la noche. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Mañana nos vemos muy a las 6 para continuar con nuestros temas, ¿ok? Muchas gracias y feliz noche. Vale, profe. Muchas gracias, profe. Chao. Profe, gracias. Profe, feliz noche. Hasta luego, gracias para todos y todas.